Muy bien, vamos a preparar todo el material. Si me dan 30 segundos. Ahora sí, nuevamente muy buenos días con todos, jóvenes, señoritas, y empezamos con este reforzamiento con el tema 1, embriología. A ver, todos atentos, por favor. Va. Son bastantes láminas que vamos a ver. Muy bien. Empezamos entonces. Embriología es el estudio del desarrollo, cómo nos vamos formando como ser humano dentro del vientre materno. Y esa formación, usted sabe, partiendo desde el momento de la fecundación, toma 9 meses, que es lo que toma una gestación humana. Pero ya sabe usted también, ya conoce que en la actualidad ya no se habla de meses, ¿verdad? Ahora se estudia todo el desarrollo por semanas. Y cuando nos pregunten cuántas semanas toma un embarazo humano, o sea, cuántas semanas toma la formación de un niño, niña, todo el desarrollo toma 40 semanas. 40 semanas. Eso es lo que usted va a marcar. 40 semanas. Esas 40 semanas se dividen en dos partes. La primera parte va desde el momento de la fecundación hasta la 8ª semana. Desde la primera hasta la 8ª semana. Y esa primera parte recibe el nombre de periodo embrionario. Periodo embrionario. Por lo tanto, lo que viene desarrollándose en estas 8 primeras semanas se le llama embrión. Ahí usa usted la palabra embrión. Luego, a partir de la 9ª semana hasta que empiece el momento del parto, entramos al segundo periodo llamado periodo fetal. Periodo fetal. Y ahí, al producto, al bebé, ya no se le llama embrión. Ahora, a partir de la semana 9, le llamamos feto. Y feto se le va a llamar hasta que comienza el trabajo de parto. Una vez que ya nació el bebito, ya no se le llama feto, por supuesto, ¿no? Ya es el neonato, el recién nacido. Así que todo desarrollo humano pasa por dos momentos, el periodo embrionario y el periodo fetal, embrión y feto. Por lo tanto, jóvenes, mucho cuidado, porque embrión y feto no son sinónimos. No es lo mismo un embrión que un feto, como no es lo mismo un puber que un adolescente o un adolescente que un joven. Son diferentes momentos, ¿no? Es la misma persona, pero en diferentes momentos. Embrión y feto no es lo mismo. ¿Qué pide San Marcos en el examen de admisión? Periodo embrionario. No pide fetal. Y solamente las 2 primeras semanas, los 15, 20 primeros días, nada más. Hasta la tercera, quizá. No más. Y eso es lo que vamos a repasar rápidamente. Y todo empieza con la fecundación. Y la fecundación obviamente implica los gametos, el óvulo y el espermatozoide. Y esto tiene una implicancia directa con el sistema reproductor. Voy a hacerlo muy ligero porque el sistema reproductor tiene su clase. Ahí vamos a hablar al detalle de todo esto, al detalle mínimo.
¿no? En el caso del varón, los espermatozoides, que es el gameto masculino, se forman en los testículos. En los testículos. Bien, el testículo es una glándula que se encuentra fuera de la cavidad corporal, contenida en estas bolsas de piel llamadas escrotos. El escroto se ve, el testículo no, porque está dentro, ¿no? A pesar de que los testículos se forman en la cavidad abdominal, pero alrededor, cuando llega ya el momento del parto, los testículos descienden por unas correderas que tenemos, hombres y mujeres tenemos esta corredera. Se llama conducto inguinal. Y a través del conducto inguinal, el testículo escapa de la cavidad abdominal para instalarse en los escrotos. ¿Y esto por qué? Porque el testículo, cuando empieza a fabricar espermatozoides, que es en la adolescencia, necesita una temperatura menor a la temperatura que tendría dentro del cuerpo. Si la temperatura dentro del cuerpo es 37 grados Celsius, pues el testículo requiere una temperatura de alrededor de 35.5 grados Celsius, solo para fabricar espermatozoides. Entonces no tuvo mejor idea que deslizarse fuera de la cavidad abdominal, instalarse en los escrotos y de esa manera enfriarse un poquito. Cuando el testículo no desciende, cuando el niño nace y el testículo se queda atrapado dentro y no desciende, esto se llama criptorquidia. Y ya fue pregunta en San Marcos. Cripto significa oculto, orquídea viene de orcos, que significa testículo. Testículo oculto, no descendido, criptorquidia. Dentro de los testículos vemos unas porciones llamadas lobulillos testiculares y dentro de ellos los túbulos seminíferos. El túbulo seminífero es lo más importante dentro del testículo porque es en el túbulo seminífero, dentro, donde se producen los espermatozoides. Repito, esto lo vamos a ver con amplitud en el tema del sistema reproductor. ¿No? Hay una clase para esto. Dentro de los túbulos seminíferos, pues, acá han estirado un túbulo seminífero, como ve. Hay células haciendo el proceso que da origen a los espermatozoides. Y ese proceso se llama meiosis. Meiosis. ¿No? Hay células haciendo meiosis. Acá vemos estas células azulitas haciendo meiosis y en el centro vemos unas células grandes, medias irregulares, llamadas células de Sertoli. Esto lo vemos mejor en esta imagen, que repito por tercera vez, esto lo vamos a tocar al detalle en su clase respectiva. Si esto es un túbulo seminífero, lo que ven azul son células que capa por capa, por capa, por capa, están haciendo su división, su meiosis, para transformarse finalmente en espermatozoide. Eso es lo que se llama espermatogénesis. Cuando acá esto ya es un proyecto de espermatozoide, ya le empieza a crecer la cola, ahora esta célula, futuro espermatozoide, salta y es adoptada por esta célula morada de aquí. ¿Ve? Esta célula grande, este es un núcleo. Estas células grandes intercaladas aquí se llaman las células de Sertoli o células sustentaculares de Sertoli. ¿Qué hacen ellas? Adoptan a ese espermatozoide chiquitito, diminuto, y le dan nutrición y se asegura de que el espermatozoide finalmente ya sea espermatozoide y con una cola completa. O sea, se encarga de darle sustento hasta que la colita crezca. Ya de ahí ya el espermatozoide se suelta. Que quede claro, por eso se llama célula sustentacular, porque da sustento, ¿no? Sustentacular de Sertoli. Se encargan, pues, de la nutrición de los espermatozoides, su maduración y de su crecimiento final dentro del túbulo seminífero. Es muy importante esto en la producción de espermatozoides, ¿no?
La célula de Leydig es una celulita que está por fuera del túbulo y esto lo vamos a ver en la parte de hormonas, porque esta célula es la que se encarga de fabricar la hormona masculina, la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Esa es la llamada célula de Leydig. Así que acá hay dos datos importantes: la célula de Sertoli para la maduración de espermatozoides y la célula de Leydig por fuera del túbulo, por fuera, estas son estas rosaditas, para la producción de la hormona sexual masculina, la responsable de los caracteres sexuales secundarios del hombre, la testosterona. La meiosis en el túbulo seminífero del varón comienza con una célula llamada espermatogonia, una célula diploide, la cual hace mucha mitosis y luego detiene la mitosis y crece. Crece, miren cómo doble el tamaño, convirtiéndose en un espermatocito primario. Sigue siendo diploide igual que la célula madre. Y el espermatocito primario es el que hace la meiosis. Y la meiosis, es verdad, tiene dos divisiones sucesivas, ¿no? La meiosis 1, que da origen a dos células llamadas espermatocitos secundarios y que ya son haploides, ya tienen la mitad del número de cromosomas, de diploide a haploide. Reduccional le llama el profesor de biología a esto. Y luego la segunda división de la meiosis que me da finalmente las 4 células aún inmaduras llamadas espermátides. Y este espermátide finalmente, con la ayuda de la célula de Sertoli, ya da origen a los espermatozoides. ¿Cuánto demora todo esto en el hombre? Aproximadamente unos 70 días. En lo que se llama espermatogénesis, dura unos 70 días. El espermatozoide es una célula pequeña, diminuta, de las más diminutas del cuerpo humano, que tiene una cabeza, en el interior citoplasma, núcleo con los 23 cromosomas de papá y una cola, que en realidad, desde el punto de vista biológico, es un flagelo. Del movimiento de ese flagelo va a depender que el espermatozoide avance. Importante en el espermatozoide es la presencia en la puntita de la cabeza de una especie de globito. Es una vacuola grande, ¿no? Que es como un globito llamado acrosoma. Este acrosoma contiene un líquido y contiene enzimas. Enzimas que son sustancias muy reactivas que van a ayudar en el momento en que el espermatozoide tenga que penetrar en el óvulo, ¿no? Esa es la importancia del acrosoma. Usted no puede olvidar que el espermatozoide tiene como un gorrito, como si hubiera puesto un gorro, un globito llamado acrosoma. Este acrosoma, aquí lo ve, este acrosoma, justo en la puntita, está cargado de enzimas. Y esas enzimas se llaman acrosina y hialuronidasa. Solo por saber el nombre de las enzimas. Acrosina, que viene de acrosoma, y hialuronidasa. Esta de acá, la hialuronidasa, es la más importante. Es la que le va a abrir paso al espermatozoide mientras va entrando en el óvulo, como vamos a ver en los siguientes minutos. Eso con respecto a los espermatozoides. Ahora, con respecto al óvulo, estos se producen en los ovarios. Los ovarios están bien protegidos dentro de la cavidad pélvica femenina. Aquí no hay que me salgo porque la temperatura, así como en el testículo, no hay descenso de ovarios, pues no, eso no se da. Están bien protegidos dentro de la cavidad pélvica. Y acá nos vamos a tomar un par de minutos. Cuando una niña nace, en su ovario, que es este, la niña nace con unos 200.000 a 300.000 celulitas que se encuentran en todo el reborde del ovario. Reborde que recibe el nombre de corteza. Aquí lo ven verde. Corteza. ¿No? Porque la parte central, donde entran las arterias y las venas, se llama la médula del ovario. Corteza y médula.
La corteza es todo el reborde y la médula es la parte central. Esto es sencillo. Decía que cuando una niña nace, nace con alrededor de 300.000 de estos futuros óvulos, llamados ovocitos primarios. Todos estos chiquitos que va acá son ovocitos primarios. Cada uno de ellos espera algún día convertirse en óvulo. Por supuesto que los 300.000 no lo van a hacer, pues, ¿no? Pero ese es su anhelo. Y recuerda que son 2 ovarios. Ahora, en la pubertad, en la pubertad, el ovario empieza a elegir a un ovocito primario. Uno, a veces dos, a veces tres, jóvenes, a veces tres. Escoge a uno y le dice, ya, ovocito, ven, haz tu meiosis y conviértete en óvulo. Y los demás, y los demás esperan hasta el otro mes. El otro mes escojo a otro. Y el otro mes escojo a otro y así todos los meses. Uno cada mes. Repito, a veces dos, ¿no? Entonces, ni bien sale ese ovocito escogido, aquí mire, salió, en este caso han salido dos, bueno, ya, no importa. Al toque, las células propias del ovario, porque todo el ovario también tiene sus propias células, vienen y lo rodean al ovocito y le forman una ronda, le forman un nido. Así se forma el folículo ovárico. Y ese folículo ovárico va pasando por etapas conforme pasan los días. El folículo va creciendo y el ovocito va haciendo meiosis. Así, el primer folículo chiquito se llama folículo primario. ¿Quién está dentro? El ovocito primario, haciendo su meiosis. Luego vienen más células del ovario y ya no es una capa que lo rodea, sino 2, 3, 4 capas. El folículo se ve más grande. Ahora se llama folículo secundario. Adentro el ovocito sigue haciendo meiosis, ¿no? Pasan los días y el folículo crece más. El ovocito primario sigue haciendo meiosis. Incluso en el folículo empiezan a aparecer unas partes huecas llamadas antros y empiezan a llenarse de agüita. Este folículo ya está madurando. Por eso se le llama folículo en vías de maduración. ¿Cuál es el objetivo? Convertirse en este gran folículo, llamado folículo maduro o folículo de Graf. El folículo maduro ya ha llegado a su límite de crecimiento, tanto que miren cómo levanta la superficie del ovario, ¿no? Adentro está el ovocito, pero el ovocito ya está en la segunda parte de la meiosis. Entonces ya dejó de ser ovocito primario, ahora es un ovocito secundario. ¿Sí? Rodeado por una membrana pelúcida, esta parte clarita de acá, la vamos a ver, se llama membrana pelúcida, ¿no? Todo esto es el folículo maduro y por fuera unas células por fuera del folículo que se llama la teca interna, que es la que produce las hormonas femeninas estrógenos, los estrógenos. Todo esto es el folículo maduro. ¿Quién está dentro? El ovocito secundario. ¿Qué está haciendo? La segunda división de la meiosis. La terminará. Si termina la meiosis, se transforma en óvulo, ¿eh? La pregunta es, ¿la terminará? Respuesta, no la termina. ¿Por qué no la termina? Porque antes que este ovocito secundario termine su meiosis y se convierte en óvulo, antes el ovocito eclosiona, el ovocito, perdón, el folículo maduro revienta y expulsa al ovocito secundario. Profe, ¿no que expulsaba al óvulo?
es que no terminó, no se le dejó terminar la meiosis. Los humanos, al expulsar el gameto femenino, el ovario, este está en etapa de ovocito secundario, está en metafase 2 de la meiosis, no ha terminado su meiosis. Esta expulsión se llama ovulación. Muchos de ustedes dirán, profe, a mí me enseñaron que cuando la señora ovula, ovula un óvulo. Es la forma sencilla de decirlo. Se ovula un óvulo, por eso se llama ovulación. Pero ahora usted ya sabe y ya está reafirmando que en realidad en nuestra especie lo que se ovula no es un óvulo. Que todo el mundo le llama óvulo, en fin, pero en realidad es un ovocito secundario, detenido en su metafase 2 de la meiosis como si le hubiesen puesto pausa a una película. Ahí está detenido. Y así va a esperar la fecundación. A él va a fecundar el espermatozoide, a un ovocito secundario. ¿Correcto? Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, lo que vemos acá son fotos de los folículos. Acá vemos al folículo, acá vemos al ovocito primario, ¿ok? Cuando empieza a formarse el folículo es un folículo primario. Cuando empieza a crecer se llama folículo secundario. Cuando se empiezan a formar esos espacios llenos de agua, los antros, es un folículo en vías de maduración. Y cuando está ya grande, con tremendo antro, tremenda piscina, es el folículo maduro o folículo de Graf. Mire usted la foto. ¡Wow! ¿Quién está dentro? El ovocito secundario. Y cuando llega la ovulación, ¡plum! El folículo eclosiona y expulsa un ovocito secundario. No se ovula un óvulo, un ovocito secundario. ¿Correcto? Lo mismo, ya vimos esto, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Solo para recordar algo que después también les voy a explicar al detalle. Este proceso es controlado por una hormona que viene desde la hipófisis que se llama hormona estimulante del folículo. La hormona estimulante del folículo es una hormona producida en la glándula hipófisis. Y desde la glándula hipófisis que está en la base del cerebro, esa hormona viene hasta el ovario y es la que dirige toda esta maduración de folículo primario, folículo secundario, folículo en vías de maduración, folículo maduro, hasta acá. Por eso se llama estimulante del folículo, porque estimula la producción de folículos todos los meses. Y luego viene una segunda hormona, la hormona luteinizante. Luteinizante. Esta hormona también la produce la glándula hipófisis. Y la hormona luteinizante es la que da la orden y dice a ovular. Ovulación. ¡Fum! Y el ovario ovula. Ella es la que da la orden. Entre estas dos hormonas producidas en la glándula hipófisis es que manejamos todo el funcionamiento del ovario. Muy fácil de recordar el nombre. Hormona estimulante del folículo, porque estimula el crecimiento de los folículos hasta folículo maduro. Y la hormona luteinizante, llamada así porque es la que da la orden para la ovulación. Profe, y que cuando se da la orden para la ovulación, lo que queda del folículo, porque no todo el folículo se expulsa, solo el ovocito, lo que queda del folículo se cierra y se convierte en una estructura que se llena de una sustancia amarilla. Esta estructura se llama cuerpo lúteo. ¿Por qué lúteo? Porque lúteo significa amarillo. Como está todo amarillo, se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Por qué tiene ese color? Porque está fabricando la hormona progesterona. Está fabricando la hormona progesterona, que es la hormona que se prepara el cuerpo de la mujer para el embarazo.
Después de la ovulación, lo que queda del folículo maduro progresa y forma el cuerpo lúteo. Lúteo, que significa amarillo, o sea, los dos nombres valen, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, que es el fabricante de progesterona. Ahora ya entiendo por qué esa hormona se llama luteinizante, porque al dar la orden de la ovulación, permite que se forme el cuerpo lúteo. Luteinizante, que forma el cuerpo lúteo. Y cuerpo lúteo se está formando con lo que quedó del folículo porque ya hubo ovulación. De ahí viene su nombre. ¿Ya ven qué fácil? De ahí viene su nombre, luteinizante. Así que todo esto está bajo control hormonal. Y este es el ovocito, este es el folículo maduro de De Graaf antes de la ovulación. Esto, ¿no? ¿Quién está acá? El ovocito secundario. Rodeado de unas células que no lo van a dejar, oiga, se llaman corona radiada. La corona radiada son las células que envuelven al ovocito. Este es el antro, lleno de agua, y un grupo de células alrededor que es la zona granulosa. Este es el folículo maduro de De Graaf. Y este es el ovocito que aún no termina su meiosis. Pero por fuera, ¿qué hay por fuera? Hay unas células que lo rodean y que forman dos capas llamadas tecas. Teca, que significa envoltura. Una teca interna, que son estas células redonditas de acá, y una teca externa, que son células largas, que están hacia alrededor, como envolviendo a todo el ovocito. La teca externa dice que son células que tienen capacidad de contracción. Y cuando se contraen, como que lo apretan al folículo, entonces se da la ovulación, ¿no? Revienta y se da la ovulación. Eso es la teca externa. Y la teca interna, estas celulitas son las que producen la hormona femenina estrógenos. Eso es la importancia de la teca interna en el folículo, ¿no? Es la parte productora de la hormona femenina, los estrógenos. Claro que ahorita más nos interesa el ovocito secundario porque lo vamos a fecundar. Recuerde que está rodeado de estas células que se llaman corona radiada, ¿no? Pero no me voy a olvidar de las hormonas, de lo cual vamos a repetir cuando hagamos sistema reproductor. Bien, la meiosis, ¿no? Diferencia entre meiosis del hombre y la mujer no es igual, porque en la mujer la meiosis no termina. La meiosis se interrumpe en metafase 2 y así como se ovula. No termina la meiosis en la mujer. En el hombre sí termina su meiosis bien bacán, sus 4 espermatozoides. En el hombre no. La mujer no. No termina la meiosis. Se detiene, se bloquea en la segunda división y así es como se ovula, ¿no? Ahora, teniendo ya una idea de lo que es el ovocito secundario, el gameto femenino y el espermatozoide, el gameto femenino, masculino, perdón, ahora tienen que encontrarse. Para encontrarse, el ovario lo expulsa. Esto se llama ovulación. ¿Quién lo recibe? La trompa de falopio, que es quien comunica con el útero aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se ovuló? Un ovocito secundario, número 10. Es evidente que en esta maqueta educativa todo está grande, ¿no? Y el ovocito no puede ser de ese tamaño, pues. Es una célula. Así para que se vea y sea didáctico. Cuando sale el ovocito expulsado en una ovulación, avanza unos cuantos milímetros en la trompa de falopio y ahí se queda. Ahí se queda. Ya no avanza más. Y ahí se queda a esperar a los espermatozoides. ¿Cuánto tiempo espera? Cuando yo estaba en la universidad, a mí me enseñaron que el ovocito podía esperar al espermatozoide
máximo 24 horas. Un día nomás. Hoy la ciencia ha visto que el ovocito en realidad puede esperar hasta 48 horas, 2 días, no más. Si en 48 horas, 2 días, no llegan espermatozoides, bueno, el óvulo ya dice, bueno, el ovocito, ¿no? No vino nadie, entonces muere. Muere, cae, ¿a dónde? A la pared de la trompa. Y la trompa, al ver que ya no pasó nada, pues lo destruye. Y adiós. Será para la próxima oportunidad. Así que ese periodo fértil es de 48 horas y en ese tiempo tienen que llegar los espermatozoides. Los espermatozoides vienen desde la vagina, se entiende, ahí han quedado depositados y van a tener que subir moviendo su cola por toda la trompa de falopio, llegar hasta la parte más externa de la trompa de falopio y ahí encuentran al ovocito y ahí se da la fecundación. En los seres humanos, la fecundación es interna y se da en la trompa de falopio. ¿Cuántos espermatozoides llegan hasta acá? Alrededor de 400 espermatozoides, hasta 500. Profe, pero si acá quedaron millones, 400 millones, pues solamente llegan 500, no llegan más. Los demás han muerto, se han destruido en el camino. De esos 500, solo uno fecunda. Solo uno. No es que llega uno, llegan más. Y todos van a pelear por fecundar. Ahora, no es que fecunda el primerito. Profe, el primerito, el que estaba primerito, el primi, el medalla de oro. No, no. Vamos a ver, ¿ya? No, señorita Saraí, ahorita vamos a recordar esto. No es lo mismo. Ahorita lo vamos a recordar. Aquí está el ovocito secundario, ya ovulado. Por fuera hay una estructura conocida acá en celeste como membrana pelúcida. Algunos textos le llaman zona pelúcida. Y esta membrana pelúcida es efectivamente una membrana protectora del ovocito. Aparte de su membrana celular, ¿ah? Es una célula que tiene su membrana celular, aparte está la membrana pelúcida. Y por fuera de la membrana pelúcida, estas células son las que salieron en el momento de la ovulación. Son células del ovario que forman la llamada corona radiada. Membrana pelúcida, corona radiada, no es lo mismo, ¿no es cierto? Esta corona radiada son células del ovario, la membrana pelúcida es la envoltura protectora y adentro está el ovocito. Cuando lleguen los espermatozoides, que no son de este tamaño, son más pequeños, tendrán que atravesar todo esto para fecundar. Entonces, amigos, aquí viene un espermatozoide. ¿Cuál, profe? Imagínese usted acá 400 espermatozoides, 500, con su cabecita rebotando, 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 buscando ¿qué? Un punto en la corona radiada por donde poder entrar. No entra el primerito, el más vivo. Y el que encuentre primero ese punto en la corona radiada, comenzará a empujar con su cola y empezará a entrar. Aquí va. Empieza a entrar. Pero como la corona radiada es un obstáculo, tiene que derrumbar esta muralla. Este es el momento en que revienta el acrosoma, reacción acrosómica, y salen las enzimas. Y con las enzimas comienza primero a sacarse de encima a las células de la corona radiada. ¿Ok? La corona radiada se derrumba como una muralla.
Y el espermatozoide avanza con su cola y choca con la membrana pelúcida. Si el espermatozoide hablara, le diría a la membrana pelúcida, déjame entrar, vengo a fecundarte. La membrana pelúcida le diría, no, ¿por qué? Porque soy el primero, dirá el espermatozoide, soy el primi. Déjame entrar. A ver, dirá la membrana pelúcida. Entonces la membrana pelúcida hace un reconocimiento y dice, oye, sí, eres el primero. Ya, pasa. Sale la hialuronidasa, que es esa enzima que estaba en el acrosoma, en la bolsita, en el gorrito. Salen las enzimas y empiezan a abrir camino por la membrana pelúcida. El espermatozoide se empuja con su cola, avanza, 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 y atravesó ya la membrana pelúcida. Por supuesto que ya pasó también la columna radiada, la membrana pelúcida, y toca la membrana celular del ovocito. Cuando toca la membrana celular del ovocito, el espermatozoide le dice, ovocito, ampay, me salvo, te fecundo. Y dando un último empujón con su cola, tras lo cual se desprende de la cola, porque ya no tiene sentido, por supuesto que se le da las gracias por los servicios prestados. La cola lo ha hecho salir desde el testículo, entrar por la vagina, subir hasta el ovocito y ahora esto, todo gracias a la cola. Finalmente se desprende y el espermatozoide no entra. Perdón, profe, no entra. El espermatozoide dice, oye, ¿para qué voy a entrar yo? Núcleo, entra tú nomás. Y lo que entra es el núcleo del espermatozoide. Con los cromosomas de papá, eso es todo. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama fecundación. Ahora el núcleo del espermatozoide amarillito va a buscar al núcleo del ovocito y se encuentran y comienza ya toda la historia. Eso es fecundación. Y ahora viene lo más importante. Y después de todo esto, profe, inmediatamente después que entró el núcleo, la membrana pelúcida reacciona, se pone firme, se contrae y cierra. Y cierra, toda ella se contrae. ¿Para qué? Para no dejar entrar un segundo espermatozoide. Nunca. Esa ponerse fuerte, esa acción de ponerse fuerte de la membrana pelúcida se conoce como la reacción cortical. Reacción cortical. Ahora lo vamos a leer en una membrana, en una lámina. La reacción cortical de la membrana pelúcida. Con ello se impide que entre un segundo espermatozoide. Que nunca entran dos, usted lo sabe muy bien. No entran dos. Menos tres. Profe, y si un segundo espermatozoide, porque hay 400, ¿no? Y si un segundo espermatozoide encuentra una entrada, pues empezará a entrar. Empezará a entrar. Y dirá, permiso, permiso. Y pum, cuando toque a la membrana pelúcida, este segundo espermatozoide dirá, membrana pelúcida, déjame entrar que vengo a fecundarte. Soy el primero. Mentira. Y la membrana, perdón, pelúcida le dirá, no, no entras. Ya entraron, ya. ¿Cómo que ya entraron? Ya entró uno, ya. Tú no eres primi, eres second. No entras. Y el espermatozoide insiste, oh, entramos los dos, pe. Yo también, pe. No. Y no entra, jóvenes. Y así ven un tercero, no entra. ¿Quién lo impide? La membrana pelúcida con su reacción cortical. Profe, si entrara otro, eso se llamaría polispermia y eso no se da en los humanos. Nunca. La polispermia es la penetración de más de un espermatozoide dentro del óvulo en un evento de fecundación o de fertilización, ¿no? Esta ocurre de manera normal en óvulos con mucha yema.
¿Qué óvulo conoce usted con mucha yema, profe? El que como todos los días, la yema del huevo, ¿no? En los tiburones. ¿Pueden entrar cuántos? Yo no tengo idea cuántos entran, disculpen mi ignorancia, pero después de todos los que han entrado, solo uno es el que se fusiona con el óvulo, lo demás, nada, por gusto entrar. ¿No? Como no estamos, con todo el respeto que me merecen los profesores, como no estamos hablando ni del tiburón ni del pollo, entonces olvídese lo que acabo de decir. Que en esos animales haya polispermia es cosa de ellos. En los humanos no. En los humanos no hay polispermia nunca. Ahora vamos a hablar, señor Luis. Ahora vamos a recordar. ¿Correcto? Hecho. En un minuto, fase de la fecundación. Ya sabemos, ovocito secundario, no diga óvulo, ovocito secundario, en blanco, la membrana pelúcida, que acá han puesto zona pelúcida, y alrededor la corona radiada. Listo. ¿Quién llega? Uno, llega el espermatozoide. Primer paso, penetración de la corona radiada. Lo primero que hay que hacer es pasar la corona radiada. ¿Ayuda a quién? La hialuronidasa, que es la enzima que está en el acrosoma. Comienza a salir y comienza. Permiso, células, permiso, permiso. Acá está esperando la membrana pelúcida. Dos, reconocimiento y adhesión. Los espermatozoides y la membrana pelúcida se adhieren entre sí. Para ello, antes debe haber un reconocimiento. Y de hecho va a haber reconocimiento, pues somos de la misma especie, ¿no? Luego del reconocimiento viene la reacción acrosómica, ¿sí? Que es cuando el espermatozoide se pone en contacto con la membrana pelúcida. Entonces el acrosoma ¡pah!, termina por reventar y suelta sus enzimas, como si vomitara, ¿no? ¿Para qué? Para abrirse paso. Tanto terminar de pasar con la membrana, la corona radiada y a la membrana pelúcida. Pregunta de examen de admisión, Universidad Villarreal. La denudación. Denudación es el desprendimiento de la corona radiada, como que se derrumba la muralla china. Imagínese usted, se derrumba la muralla, entonces las células comienzan a derrumbarse por acción de las enzimas. Eso es la denudación. ¿Ok? 5. Penetración de la membrana pelúcida. Con las enzimas, el espermatozoide logra pasar la membrana pelúcida. 6. Fusión. Espere. Está bien. 6. Fusión. Es el momento en que se contacta y se pegan entre sí, ¿no? La membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. Y recuerde que el espermatozoide no entra, simplemente se abre una puertita y el que entra es el núcleo, lo que acabamos de ver, ¿no? El núcleo. Así ingresan, ¿quién entra? Ingresa el núcleo del espermatozoide. No entra todo el espermatozoide, menos la cola ya se quedó afuera. 7. Bloqueo de la polispermia. ¿Cómo se bloquea la polispermia? Por la reacción cortical. Inmediatamente la membrana pelúcida cambia y hace la llamada reacción cortical, ¿no es cierto? Impidiendo la polispermia. Ya por más que estén los demás, ay, cánsense, ya no va a entrar nadie. Así impido, bloqueo la polispermia con la reacción cortical. ¿Quién lo hace? La membrana pelúcida. 8. Una vez que entró el núcleo del ovocito, y aquí está el núcleo del espermatozoide, como ambos tienen que formar ahora un solo núcleo, por eso les llaman pronúcleos. ¿Ve? Por eso le llaman pronúcleo. Pronúcleo femenino, pronúcleo masculino. Ya la fecundación ya terminó. Ya terminó.
Ya la membrana pelúcida está firme, aquí no entra nadie más. Lo único que falta es que los dos pronúcleos se junten. ¿Para qué, profe? Para que los cromosomas de papá comiencen a juntarse con los cromosomas de mamá y eso va a ser un lío, un pleito ahí. La anfimixis es la unión de los dos pronúcleos. ¿Ok? Primero, los dos pronúcleos se colocan uno muy cerca del otro y empiezan a disolver sus membranas nucleares, singamia. Es el momento de la singamia, ¿ok? Ya están uno frente al otro y se quitan la membrana nuclear. Entonces los cromosomas quedan libres y se juntan. La unión de dos mundos, mamá y papá, ese es el anfimixis. Anfimixis se rompe la membrana de los pronúcleos, dijimos, y los cromosomas se juntan. Es decir, es el punto final de la fecundación. Y como todo está ocurriendo dentro del ovocito, porque este es el ovocito, acá están los pronúcleos que se ponen frente a frente, singamia, y finalmente se quitan la membrana nuclear y se fusionan. Anfimixis. La fecundación fue un éxito. Ahora, ¿cómo se llama esto? Cigote. Ahora es un cigote. Es la célula huevo o cigote. Y comienza la formación de un niño o niña. Comienza la formación. Eso es la fecundación, jóvenes. Y esta es la lámina principal de la clase. Cuando el ovario ovula, ovulación, que sale un ovocito secundario. Ahora, ese ovocito secundario avanza un poquito, ahí se planta y espera a los espermatozoides. Si llegan espermatozoides, solo uno fecunda y se da la fecundación. ¿Cuál es el producto de la fecundación? ¿Qué se forma en la fecundación? La célula huevo o cigote. Este es el punto de partida para un hijo, para una hija, el cigote. Ahora bien, del cigote viene el embrión, del embrión viene el feto. Como primero es el embrión, el cigote tiene que crecer. Y no va a crecer en la trompa de falopio, pues jóvenes. ¿Por qué, profe? Porque para eso está el útero. Para eso está el útero, para el embarazo, para que aquí crezca todo lo que quieras. La trompa no estira. Si empieza a crecer en la trompa va a reventar. Entonces, el cigoto, ¿qué hace? Tiene que bajar por la trompa de falopio para llegar al útero e instalarse en el útero y así crecer todo lo que quiera. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Puedo? Ya. Sí, dígame. En los días infértiles de la mujer, el ovocito todavía no está preparado, ¿verdad? Por eso son infértiles. Claro, los días no fértiles de la mujer son los días en que la señora no ha ovulado, para ser más preciso. Porque si no hay ovulación, no está el ovocito fuera, aquí ya en la trompa, por más que venga espermatozoide, no lo va a encontrar. O sea, no es que Ya. no esté formado, sino que aún no ovula. Ya, gracias, profesor. Ok, ok. Profesor, una pregunta. ¿Y cuándo es el embarazo ectópico? ¿Ya? Le contesto, le contesto. ¿Me escuchó? Sí, claro, claro, le voy a contestar. Mire, escúcheme bien, escúcheme bien. Decía que el cigote, como no puede crecer en la trompa porque la trompa no estira, no va a ceder, el cigote sabe que tiene que descender para llegar hasta la cavidad del útero. Ahí se va a implantar en el útero y ahí va a crecer. ¿Cuánto demora este descenso?
Este descenso demora 7 días. 7 días. Ahora escúcheme, escúcheme señorita, escúcheme todos. 7 días demora el descenso del cigote a través de la trompa de Falopio, que no es más grande que un lápiz, y no lo dio con connotación política, por favor, ¿eh? No he dicho lapicito, pero es la verdad, no es más grande que un lápiz, ni el grosor que un lápiz. Y así llega en 7 días al útero. Cuando el cigote llega al útero, ya no es cigote, ya es embrión. El que entra al útero no es el cigote, ya entra como embrión. Y el embrión se implanta en el útero. ¿Qué pasaría, contestando a su compañera, si el cigote no baja? O baja y se queda aquí a la mitad de la trompa y comienza a crecer aquí en la mitad de la trompa. ¿Explota? El embarazo estaría empezando en la trompa de Falopio, fuera de su sitio, que es el útero. Es un embarazo fuera de sitio, es un embarazo ectópico. Eso es un embarazo ectópico. Entonces la señora ni sabe lo que está pasando, un buen día tiene un cólico terrible y esto revienta y hay una hemorragia y es muy, muy peligroso. Se comprenderá, ¿no? Profe, ¿y cómo se puede evitar? Es que no se puede evitar. ¿Cómo saber dónde se va a pegar el embrioncito? No, eso es lo que se conoce como embarazo ectópico, fuera de lugar, fuera de lugar. Trompa de Falopio, pues. Ahora, entrando, no es para que se traume, no. Ahora bien, volviendo al tema, escuchen. El embrión, ¿no? Ya. En esa semana de descenso, el cigote deja de ser cigote y comienza a cambiar. ¿Qué hace, profe? Siendo el cigote una célula, esa célula comienza a dividirse, comienza a hacer mitosis. Y lo que era una célula se vuelve 2 células, después 4 células, 8 células, 16 células, 32 células. Y así pasamos de cigote a embrión. Y como embrión, entro el día 6 al útero de mi madre y el día 7 me estoy instalando en la capa interna del útero llamado endometrio. Esa instalación, me entierro, me meto en el útero de mi madre, ya como embrión, se llama implantación. La implantación. ¿Cuánto demora el descenso del cigote? 7 días. Ahora, mirando la lámina, todos me siguen. Ahí está todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está todo bien marcadito. Ahora mire. El desarrollo inicial del embrión, digamos que las primeras 2 semanas, hasta 3 semanas de nuestra vida inicial, que es lo que San Marcos quiere que usted sepa, pasa por 3 etapas. 3 etapas. Esas 3 etapas son las siguientes. De la fecundación se forma el cigote, correcto. Ahora el cigote comienza a bajar y comienza a dividirse. 2 células, 3 células, 4 células, 8, 16, 32. Y entre el día 3 y día 4, el embrión ya tiene tantas células que ya recibe nombre. Su primera etapa, mórula. Mórula. Es
La primera etapa reconocible de nuestra vida embrionaria, mórula. ¿Qué fecha estamos? Día 3, día 4 recién. La mórula sigue bajando. Día 5, día 6 y en el día 5 o 6 empieza a formarse una cavidad dentro y unos cambios que le voy a explicar. La mórula cambió a blástula. Blástula, que los libros llaman también blastocisto. Es nuestra segunda etapa de vida como embrión. Nuestro desarrollo como embrión, aquí no entra el cigote, ya el cigote ya fue, pasa por 3 etapas. 1, mórula. 2, blástula o blastocisto, que es quien entra al útero. Y es la blástula quien se implanta en el endometrio del útero, se implanta bien, ya no sale, dando inicio al embarazo. Aquí comienza el embarazo con la implantación. Ahora escúchenme todos, y una vez que ya está implantado y ya está seguro aquí, ahí, después de la implantación, viene la tercera etapa recién, gástrula. Ahí recién viene la gástrula. Esas 3 etapas que usted debe reconocer en estos 30 minutos son mórula, blástula y ya implantado, ya después, gástrula. Aquí solo veo mórula y blástula. La gástrula se va a formar después de la implantación. ¿Correcto? Ahora, por favor, para que todos recuerden, todos y todas. Profe, ¿y qué pasa si la señora ovula 2 ovocitos? ¿Puede? Claro, no le dije que a veces salen 2. Si en un mismo día la señora ovula 2 y justo ese día está con su pareja, entonces como hay 400, 500 espermatozoides, alcanza 1 para cada uno. Y habrá doble fecundación, 2 cigotos, 2 mórulas, 2 blástulas, 2 implantaciones, 2 hermanitos mellizos. Ahí están los mellizos. Profe, si la señora hubiera expulsado 3, ya pues. 3 fecundaciones, 3 mórulas, 3 blástulas, 3 implantaciones, trillizos. Ese es el detrás de cámaras. ¿Correcto? Nunca usted, lo dije y lo repito, jamás va a decir que el mellizo es porque entran 2 espermatozoides. Nunca. Porque no es así. El mellizo es porque la señora ovuló 2 veces, 2 óvulos, profe. ¿Y por qué? Porque ya pues, yo qué sé, pues salió. Así es. Así es. ¿No? Y justo ese mes, justo ese día, ay. Eso no quiere decir que todos los meses ovula doble. No. Porque esa vez pasó. Muy bien. El rol de la trompa de falopio, pues, es importantísimo, ¿no? La trompa de falopio recibe al ovocito, permite la fecundación, la formación del cigote, el descenso de mórula, el descenso de blástula, la entrada de blástula, y así se instala la blástula en el endometrio, y aquí recién viene gástrula. Para que veamos la importancia en la trompa de falopio. O sea, no es un órgano más, de ninguna manera, profe, ahí empieza toda la historia. Ahí empieza toda la historia.
¿sí? El punto está en que en el desarrollo del embrión lo que ocurre es mitosis, división celular. ¿Ok? A ese proceso de división de las células del embrión se le llama, en embriología, se le llama segmentación. Segmentación. Así está en la separata, así está en su texto. Segmentación. No es otra cosa más que la división de las células del embrión. En inglés, clivaje. Clivaje en inglés, ¿no? Lo que nosotros llamamos segmentación. Y esto viene. A ver, ovario. Ovula. ¿Qué ovula? El ovócito secundario. Ya que usted sabe muy bien que esta es la membrana pelúcida y que esta es la corona radiada. Viene el espermatozoide, lo fecunda. ¿Qué se forma? El cigote. Y el cigote comienza a bajar lentamente por la trompa de falopio. Mientras crece, las células se van dividiendo y pasamos a ser embrión. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células. Y cuando somos una pelotita de células compacta, células por fuera y células por dentro, una pelotita, ahí ya somos la primera fase con nombre propio de embrión, mórula. Luego la mórula se vuelve hueca. Vamos a ver por qué. Y cambia a blástula o blastocisto. Blástula entra al útero y blástula se instala en el útero, se implanta, implantación. Y ya una vez implantado, ahí viene el cambio recién a gástrula. Ahí están las tres etapas que San Marcos quiere que conozcamos. Mórula, blástula y ya implantado, gástrula, ¿no? Entonces lo repasamos. Etapas iniciales del desarrollo post-fecundación, o sea, después de la fecundación. Número 1, el cigote. En esta composición fotográfica vemos la zona pelúcida, el ovocito en sí. Este es el citoplasma del ovocito y acá están los dos pronúcleos. No sé cuál será, de papá y mamá, es imposible saber, ¿no? Eso es lo que vemos en el cigote. El cigote espera más de 30 horas, jóvenes. Más de un día está tranquilo. En realidad no está tranquilo. Se están peleando los cromosomas de mamá y papá a ver cómo va a ser el niño, a quién se va a parecer. Una bronca genética ahí que toma más de 30, a veces hasta 36 horas. Después de ese tiempo, comienza la segmentación. ¿Ok? Consiste en la formación a través de mitosis de muchas células aparte del cigote. Primero 2, después 4, 8, 16. Esas células se llaman blastómeras. Blastómeras. Todas las células son iguales. Todas se llaman blastómeras. ¿Ok? Huevo fertilizado quiere decir cigote, cigote, ¿no? 2 células, 4 células, 8, 16, 32, mórula. La mórula es una etapa del embrión microscópico, que se llama mórula porque dicen que tiene el aspecto de una frutita llamada mora. De ahí el nombre de mórula, ¿no? El proceso de cambio a mórula se llama morulación, ¿sí? Esto toma 4 días, entre el 3 y cuarto día, ¿no es cierto? Ya pueden haber unas 32 blastómeras y por su aspecto de mora recibe el nombre de mórula. Si esta es la mórula, muchachos, si esta es la mórula, lo que ve afuera es la membrana pelúcida. Aún no se va. ¿Qué sigue ahí, profe? Sigue ahí la membrana pelúcida. Aún sigue ahí. Esta foto es bonita, ¿no? Una mórula, su membrana pelúcida. De las células llamadas blastómeras, bien apiñadas, no hay espacio entre ellas. Acá están las células, las blastómeras, todas se llaman blastómeras, y esta es la membrana pelúcida que las envuelve. ¿Correcto? Ahora,
De mórula pasamos a blástula. Y para el cambio a blástula, lo que ocurre es lo siguiente. Si esta era la mórula, jóvenes, y no hay espacio entre las células, ahora las células del centro comienzan a decir, arrímense células, arrímense, hay que empezar a hacer un espacio. Y las células de afuera dirán, ¿a dónde me voy a arrimar? No se puede, está la membrana pelúcida acá. Y la del centro dirá, tienes que arrimarte, hija, tienes que arrimarte. Y las de afuera, no se puede, está la membrana pelúcida. Entonces, en este momento, la membrana pelúcida se disuelve. Este es el momento en que la membrana pelúcida dice, bueno, ya, si quieres crecer, crece, pues ya yo me derrito. Y ¡boom! Se disuelve la membrana pelúcida. Adiós. Y cuando recién se va la membrana pelúcida, las células dicen, ahora sí, ya podemos extendernos. Ya, arrímense, arrímense, dicen las del centro. Y mientras se arriman, van generando un espacio. Al final, tenemos las células bien arrimadas y el otro grupo de células que se apiñó, ¿no? Se juntó, se aglomeró y ha quedado pegadita hacia adentro. Esto es la blástula o blastocisto. Esta es la blástula o blastocisto. Así como ya no está la membrana pelúcida, esto crece un poquito. He podido formar esta cavidad central que se va a llenar de agüita y me ha quedado un grupo de células formando una rondita por fuera y me ha quedado un grupo de células formando un compacto adentro. Dese cuenta bien, un grupo de células por fuera y un compacto por dentro. Acá está la mórula, está la membrana pelúcida, y cuando la membrana está medio borroso, pero se ve. Cuando la membrana pelúcida ya se disuelve, esto crece y las células se logran separar en una capa que queda por fuera y un compacto de células por dentro. Esto es blástula. Profe, ¿y este espacio? Este espacio se va a llamar blastocele y simplemente tiene agua, nada más, agua. Capa por fuera de células del embrión, capa por dentro de células del embrión. O mejor dicho, conglomerado interno, mejor dicho. No es una capa, es un conglomerado. Y lo mismo que ve usted acá, acá está en un dibujo sencillo. En moradito, la capa externa de las mismas células que han quedado por fuera, formando una capita protectora que se llama macizo celular externo, porque está por fuera, llamado también trofoblasto. Y hacia adentro, el compacto que quedó, el conglomerado, llamado macizo celular interno, llamado también embrioblasto. Trofoblasto en morado, embrioblasto en azul. Profe, ¿y para qué se generó este espacio? Es un espacio que se llamará blastocele. Cele significa cavidad. Blasto viene de blástula, pues de blastocisto. Y simplemente agua. ¿Por qué? Porque la vida se originó en el mar. Y es imposible concebir el origen de un ser vivo si no es en presencia de agua. Pero nosotros somos animales terrestres. Está bien, pues, pero por nuestro origen tenemos que asegurar un medio acuoso. Aquí se está empezando a formar una criaturita en agua, jóvenes, como alguna vez fue todo en agua. Por eso se forma el blastocele y se llena de agüita. ¿Correcto? El macizo celular externo o trofoblasto va a ser ahora la capa protectora de mi embrión. ¿No ven que ya no está la membrana pelúcida? Esto verde que era la membrana pelúcida ya se fue. La han dejado ahí para acordarme, ¿ya? La han dejado ahí para acordarme, pero en realidad ya no está la membrana pelúcida, ya se fue. Ahora la única protección que me va a ayudar a llegar al útero es el trofoblasto.
Además, va a permitir que cuando toque con el útero de mi madre se dé la implantación. Y luego de la implantación, este trofoblasto va a participar en forma activa en la formación de un nuevo órgano que es la placenta. Y esa placenta es la que va a cuidar a todo el embarazo. Así que este trofoblasto es vital. Profe, ¿y el macizo celular interno o embrioblasto? Su nombre lo dice todo, amigos. Este es el niño o niña. Esta es la criaturita. Este es el niño. Sí, profe. Aquí está. Y el trofoblasto, nada, el trofoblasto ya no formará nada del cuerpo. El trofoblasto solo es mi cascarita protectora a partir de ahora. Pero lo que es el cuerpo del futuro niño o niña es este embrioblasto o macizo celular interno. ¿En qué momento vemos este cambio? Blástula o blastocisto. Ya conozco la mórula, ya conozco la blástula. Falta gástrula y terminamos, ¿ya ve? Que no es nada del otro mundo, ¿no? Sobre todo cuando nos ayudamos con estas láminas. Ahora, jóvenes, mirando su pantalla. A veces ocurre, no siempre, que profe, que a veces ocurre que el macizo celular interno se separa en dos. ¿Por qué? No sé. Disculpe mi ignorancia. Pero a veces sucede que estando ya el macizo todo bien para formar a un niño, el macizo se separa en dos. Un macizo por acá y un macizo por acá. Y si eso pasa, profe, pues lo que iba a ser un niño serán dos. Si iba a ser niño, serán dos niños. Si iba a ser niña, serán dos niñas. Y serán idénticos. Y usted le llamará gemelos idénticos. Ah, profe, o sea que gemelo no es lo mismo que mellizo. No, pues. Los mellicitos son los hermanitos que cada uno de un ovocito y cada uno de un espermatozoide, ¿no es cierto? Y puede ser uno el hombre, el otro mujer, los dos mujercitas, los dos hombrecitos, o un hombrecito, el otro mujercita. Y además puede que se parezcan, pues que no se parezcan nada. Está bien, son hermanos, pero son mellizos. Y vienen cada uno de su óvulo y cada uno de su ovocito, perdón, con su espermatozoide. Pero los gemelos son idénticos. ¿Por qué? Porque iban a ser una sola criatura. Y cuando llegamos a blástula, el macizo se abren dos. Y salieron dos niños. Pues. Profe, ¿no se pueden separar en tres? Jamás. No hay gemelos de a tres. No hay gemelos de a tres. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Si son tres, ya son trillizos. Por lo tanto, esto de mellizos, trillizos, ya, varios ovocitos, varios espermatozoides. Gemelos, un solo espermatozoide, un solo ovocito, pero el embrioblasto se apartó en dos. Y si no se aparta bien, profe, si al separarse no se separa del todo y quedan aunque sea pegados por una célula, entonces los dos hermanitos nacerán pegaditos y se llamarán siameses. Los siameses debieron ser gemelitos, pero algo falló, la separación no fue perfecta. Ahora todo tiene sentido, ¿cierto? Bien. Lo que ya habíamos visto está resumido en esta lámina muy interesante, en inglés, pero muy interesante. Además, usted mira las imágenes y usted es el que va a hacer el relato de los hechos. ¡Pum! Ovulación, miren, ¡pua! Espectacular. Que se lanza el ovocito secundario, su membrana pelúcida y su corona radiada. ¡Qué hermoso, profe! Viene el espermatozoide, solo uno entra. Los demás aplauden, están que la buscan, pero solo uno entra. Fecundación. ¿Qué se forma? El cigote. Y ahora comienza el clivaje o segmentación.
4 células, 8 células, 16. Mórula. En realidad la mórula debería estar un poquito más acá. ¿Eh? Mórula. La mórula, plum, se cavita, se separan las dos capas, se va a la membrana pelúcea. Miren cómo se está yendo la membrana pelúcea. Qué dibujo tan hermoso. Blástula. Y la blástula entra a la cavidad uterina, blastocista o blástula, y se produce la implantación. Recién entramos a gástrula. Todo esto está pasando en la trompa falopia. Y finalmente ya la implantación en el endometrio de mama. ¿No? Blástula viene, aquí el artista ha cortado la blástula para que veamos el trofoblasto en marrón y el macizo celular en celeste. Y ayudado con el trofoblasto, chocamos con el endometrio de mama y se produce la implantación. Tras la implantación se van a formar una serie de tejidos, uno de ellos se llama corión. El corión es el resultado de la reacción del trofoblasto del embrión con el endometrio de mamá. De trofoblasto del embrión con el endometrio de mamá se forma el corión. Y el corión envuelve a todo el embrioncito, miren, con arterias y venas de mamá. Y finalmente es el corión en el que va a formar la placenta. Tremendo órgano, la placenta es un órgano endocrino. Va a fabricar hormonas y también mantiene con vida al niño, ¿no? Durante las 39 semanas que va a estar acá. Profe, ¿no eran 40? Una semanita se tomó en bajar por la trompa falopia, ¿no es cierto? Una semana. Restan 39. Y todo el periodo fetal hasta el último, la placenta. La placenta. Es un órgano que pesa más de 2 kilos. Es grande la placenta. Sale el niño, sale la placenta. Etapa final, 9 minutos. Cambiar a gástrula, gastrulación. Para cambiar a gástrula, jóvenes, usted debe entender que ya estamos implantados. Ya estoy en el útero de mi madre, ya estoy seguro, tranquilo, calientito, y ahora cambio a gástrula. Y lo que cambia es el macizo. ¿Qué hace el macizo? Esto. Se repliega de esa manera. Todas las células del macizo se repliegan y sin querer queriendo quedan ordenadas en capas. Sin querer se ordenaron en capas. Una capa amarilla que quedó por fuera y una capa naranja que quedó por dentro. Y luego aparecerá al centro una tercera capa de células. Este repliegue, esta doblada que hace hacia adentro, esta es la formación de la gástrula. Esa es la formación de la gástrula, ¿no? Estaba la blástula y comienza a replegarse, a replegarse, a replegarse, miren. Se repliega y se forma esta cavidad. Y al final tenemos la gástrula, toda replegada y con las células repartidas en 3 capas. Una capa externa en celeste, una capa media quedado en rojito y una capa interna en amarillo. Antes de este cambio todo era una ensalada. Pero ahora con ese repliegue, las células solitas se reacomodan, mire, en 3 capas. ¿Ve? 1, 2, 3. Y así en todo queda 1, 2, 3. La capa externa se llamará ectodermo. Ectodermo. La capa media, mesodermo, que significa meso, mitad. Y la capa interna, el endodermo. Ecto significa fuera, meso, medio, endo, dentro. Le pone dermo, dermo, dermo. Y estas son las 3 capas embrionarias o capas germinales que se forman en gástrula. Y para gástrula ya estoy implantado. Es porque ya estoy en el vientre de mi madre. ¿Ah? Profe, ¿y el hueco del medio? Ah, ese hueco se llama arquenterón. Arquenterón en español. ¿Y qué es ese hueco? Es el futuro estómago. El niño sabe que va a necesitar una parte hueca para pasar comida, un tubo digestivo. Por eso hace esto,
para generar este hueco, que será mi futuro estómago, mi futura cavidad del estómago. Hable bonito, mi futura cavidad gástrica. Así como estoy formando mi futura cavidad gástrica, por eso a esto le llaman gastrulación. Gastrulación, gástrula, de cavidad gástrica, que en español ese huequito se llama arquentero. ¿Sigote? Comenzó la segmentación, segmentación, mórula, etapa número 1. Estoy en la trompa de falopio. 2, blástula, se fue la membrana pelúcida, se formó el trofoblasto y el macizo celular interno y mi bolsa de agua, profe. Blástula. Ya implantada la blástula, me repliego para gastrular, para formar la cavidad gástrica que va a ser esta. Y se formó la gástrula con sus 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esas son las 3 etapas de nuestra vida como embrión. Mórula, blástula, gástrula. Faltó poner aquí gastro. Y la importancia de las gástrulas, 4 minutos, es que de cada una de las capas se va a formar pues un órgano. Eso es lo que se llama la organogénesis. Hasta acá quiere San Marcos que usted sepa. Ectodermo dará origen a unos órganos, mesodermo dará origen a otros órganos y el endodermo a otros órganos. Cada capa tiene tarea. Para eso nos organizamos en 3 capas. Cada capa tiene tarea. Y eso está resumido en esta tabla. El ectodermo, la capa externa, dará origen a la epidermis de mi piel. Como está afuera, va a originar a la epidermis, que es la capa más superficial de mi piel. Ectodermo, epidermis de mi piel. Y a todo lo que es el sistema nervioso. Todo lo que es el sistema nervioso, incluidos los órganos de los sentidos, mi cerebro, mi médula espinal, mis neuronas. Todo eso es ectodermo. Fácil, epidermis y sistema nervioso. Listo. Ahora vamos a endodermo. ¿Por qué, profe? Porque primero se forma el ectodermo. ¿Quién se formó después? Endodermo. Y el endodermo está para formar, obviamente, el sistema digestivo, porque si va a formar el estómago, ya se forma todo el tubo digestivo, todo el sistema digestivo, incluido el hígado, el páncreas, todo. Y el sistema respiratorio. Mis 2 sistemas más importantes, endodermo, digestivo y respiratorio. Sistema digestivo, sistema respiratorio. Y de yapa, como se decía antes, la glándula tiroides. ¿Ok? Sistema digestivo, sistema respiratorio y mi glándula tiroides. Y al último se forma el mesodermo. Y el mesodermo, que está al medio, formará todo lo demás. Formará el rellenito de nuestro cuerpo. Formará mis huesos, formará mis músculos, tejido muscular, será mesodermo, incluido el corazón, que también es un músculo. Mesodermo forma los huesos, mesodermo forma los músculos, incluido el corazón. Mesodermo forma la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Mesodermo forma mi tejido adiposo, mi grasa. Y finalmente, mesodermo forma 2 sistemas importantes. Aquí faltó escribir. Sistema excretor y sistema reproductor también. Cuando decimos sistema excretor es riñones. Cuando decimos sistema reproductor es obvio. Eso es mesodermo. Así se reparten las tareas. Esto es lo que se llama organogénesis. Y hasta acá quiere San Marcos que usted sepa, jóvenes. No más, no más. No tiene que aprenderse las 40 semanas. Hasta aquí. No, hasta aquí. Gástrula, mórula, blástula, gástrula, punto. Profe, y lo demás, no, eso déjalo para la universidad. Semana 8 terminan los celestitos, que es embrión, comienza el fetal.
10, 12, 16, hasta el parto. Pues ya eso queda ya para estudio universitario. Usted tiene que saber lo que hemos conversado hasta organogénesis, hasta cómo se forman los órganos de cada capa del embrión. Bien. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Espero haber satisfecho sus demandas en cuanto a este tema y continuaremos en la próxima sesión reforzando los temas importantes de anatomía humana. Hoy lo hemos hecho con embriología. Muy bien, muchas gracias a ustedes.